otra vez lo que estábamos haciendo. Ya. Les estaba diciendo que espero que no haya una complicación muy grande porque lo único que hicimos fue comparar la ecuación base con la ecuación que me dan, sacar elementos, identificarlos y determinar por fórmulas, ¿no? Y ya dimos en qué se mide cada cosa y todo eso. Les estaba diciendo con respecto a la gráfica que una gráfica de una onda, eh, la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. A los puntos más bajos se le va a llamar valle y a los puntos más altos cresta. ¿Sí? Eh, de ahí la amplitud les había dicho que puede ser el punto más alto o el punto más bajo de la onda. Y de ahí el periodo, ¿cómo podría yo medio que graficar el periodo? Simplemente es cuando cumple un ciclo la onda. Esta es una gráfica de seno. Entonces, básicamente, mi periodo sé que va a ser cuando mi onda hizo una fase completa, hizo un ciclo completo, perdón. O sea, sería el tiempo que demoró la partícula de la onda en viajar todo esto hasta aquí. Hasta ahí puedo determinar que el tiempo que hace en este recorrido, eso vendría a ser el periodo. Yo lo puedo anotar de esta forma, no sé, periodo, porque es el tiempo que tardó esa partícula en viajar hasta este punto. Eso vendría a ser el periodo, básicamente. Normalmente la onda, no sé, puede expresarse en, en X por tiempo, ¿no? X en función del tiempo. Eso es para tener un conocimiento y recordar más o menos que si la preguntan, no sé, qué es la longitud de onda, es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. El periodo simplemente es el ciclo en el cual cumple una onda, un movimiento, perdón, un ciclo completo la onda. En este caso el periodo es cuando cumple un movimiento sinusoidal completo, o sea, un movimiento de seno, porque la gráfica de seno son así. De ahí la frecuencia simplemente es inversamente proporcional al periodo, 1/f, y la velocidad angular no puedo determinarlo gráficamente, pero es 2pi sobre el periodo. Matemáticamente es 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia. Eso es para pulir esos detalles, ¿no? Simplemente, ya. De ahí me pide determinar el tiempo, perdón, la posición para un tiempo de cero. Y yo, ¿cómo hago eso? Simplemente reemplazando. Entonces, en mi ecuación, reemplazo para un tiempo de cero. Entonces, aquí el inciso B lo voy a poner como que en un cuadrito. Vuelvo a escribir mi ecuación que me dan al principio, que era 0.4 coseno de 3t más pi cuarto. 0.4 coseno de 3t más pi cuarto. Bien, entonces reemplazamos porque me dice que calcule para un tiempo de cero. Entonces, x reemplazo 0.4 coseno, en vez de poner t, reemplazo por 0, más pi cuarto. Se le colgó.
van a disculpar, no sé, me salió un mensaje que mi teléfono estaba muy caliente y se puso modo avión y van a disculpar, fue imprevisto. Bueno, estábamos por esta parte, quiero enfocar. Ya, espero que no me pases otra vez. Ya. Lo único que estábamos haciendo era intentar reemplazar el valor de 0 en la ecuación y reemplazamos el tiempo por 0. Esto se hace 0, entonces, bueno, si lo quiero hacer bien detallado, repito lo mismo, pero ahora solo poniendo pi cuarto. Para poder hacer este cálculo, su calculadora tiene que estar en radianes, ¿sí? Porque esto está en radianes. Entonces, me ayudan a hacer ese cálculo. La calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? Esto de acá tiene que estar en R. Bueno, en mi caso, bueno, mi calculadora está muy vieja, pero sería Shift, modo, radianes, 4 para mí. Y simplemente reemplazan y ya. 0.28. ¿Cuánto? 0.28. Ya, 0.28 y como estamos trabajando en el sistema internacional quedaría 0.28 metros. Entonces es lógico hacer el ejercicio de esta forma. ¿Por qué? Porque mi amplitud, lo que yo saque en esta posición no puede superar a mi amplitud. ¿Cuánto es mi amplitud? De 0.4. Lo que yo saque aquí en mi posición de la onda no puede ser mayor a 0.4. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser menor o igual a 0.4. Entonces está bien en lo que saque 0.28. Ahora, el inciso C me pedía una ecuación para la velocidad. Puede ser acá. Inciso C. Me pedía una ecuación para velocidad. Siendo de que mi ecuación es x igual a 0.4 coseno de 3t más pi cuarto. Bueno, aquí tengo que recordarle un poco de derivadas porque, bueno, para que lo tengan bien en claro de dónde viene una ecuación de velocidad. Simplemente es la derivada de x con respecto al tiempo. Si yo quiero sacar mi velocidad, simplemente es la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo derivo todo esto con respecto al tiempo. El tiempo está dentro del coseno, está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cómo se derivaba coseno? Decía, si yo tenía y igual a una función coseno de u, mi derivada era igual a coseno, perdón, es menos seno, ahí le estaba pensando otra cosa, es menos seno de u por lo de adentro derivado, ¿sí? Es para que sepan bien de dónde vienen y si, no sé, si pregunta algo así, ya lo tengan bien en claro de dónde vienen ciertas fórmulas. Bueno, entonces, si yo estoy derivando coseno, esta es una constante que está multiplicando al coseno, entonces queda simplemente el 0.4 ya. La derivada de coseno es menos seno, entonces sería menos seno de lo mismo, lo que está dentro del seno se sigue copiando, por la derivada de lo de adentro. Y lo de adentro estamos derivando con respecto a t. Este es un término que no tiene t y su derivada sería 0. Y si yo quiero derivar esto con respecto a t, simplemente la derivada de t es 1 por 3 va a quedar 3. Ya. Entonces ese 3 multiplica con el 0.4 y el negativo queda afuera. Entonces mi velocidad va a ser igual a 3 por 0.4 es 1.2 negativo. Entonces me queda menos 1.2 seno de 3t más pi cuarto. Ya, eso es si lo hago directo con números, pero si yo lo hago, por ejemplo, con fórmula, para que quede en modo de fórmula, sería amplitud por el seno, perdón, por el coseno en este caso, de Wt más posición. Ya. Derivo x con respecto al tiempo, que eso es velocidad. Al derivar esto, habíamos quedado que, perdón, esto es coseno, ya. La derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar menos a
seno se repite lo mismo por la derivada de lo de adentro del seno. Y lo de adentro derivado, ¿cómo quedaría? Esto no tiene t, entonces es 0. Y la derivada de t es 1, entonces queda solamente w. Lo de adentro derivado es w. Acomodándolo, este w lo puedo llevar junto a la. Mi velocidad sería igual a menos a por w seno de wt más posición. ¿Y qué era WA? Eso es una velocidad máxima. Desglosando en fórmula, A por W es velocidad máxima. Es solamente para tener en cuenta. Ahora, si yo quisiera calcular la aceleración, yo tengo que derivar otra vez, pero ahora derivo la velocidad. Entonces, para sacar la aceleración, derivaría la velocidad con respecto al tiempo. Mi ecuación de velocidad es esta de acá, la de acá. Entonces, para sacar aceleración tengo que derivar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de seno? ¿Se acuerdan? Si yo tengo seno de u, mi derivada de seno, la derivada de seno es coseno de u por lo de adentro derivado. Entonces, yo copio lo mismo de afuera porque esto para mí sería una constante AW. La derivada de seno es coseno. El signo negativo se mantiene porque no pasa nada. La derivada de seno es coseno, WT más la posición. Por lo de adentro derivado. Y lo de adentro derivado con respecto a t, este 0, te queda 1 y solo va a quedar W. Entonces ese W lo acomodo y W por W sería W cuadrado. Entonces mi fórmula de aceleración sería menos A por W cuadrado coseno de WT más posición. ¿Y qué era A por W al cuadrado? Eso es aceleración máxima. Solo es para recordar y cómo se obtendrían las fórmulas, simplemente es por derivar cada una con respecto a la posición, ¿sí? Bien, entonces ya sé cómo me va a quedar mi ecuación de velocidad. Con todo este chiverío de las derivaciones, yo sé que mi ecuación de velocidad me dio esto, es lo primero que hice ya. Eso es el inciso C. Ahora el inciso D, que no sé si me entra acá. Bueno, solo es reemplazar, ¿sí? Lo voy a hacer, entonces, acá. Aquí abajito para que entre todo en una página. El inciso D me pedía calcular la velocidad para un tiempo de 0. Sí, aquí lo vamos a separar. Ahí. Ya bueno, algo así. Y escribo mi ecuación de velocidad que me dio 1.2 menos 1.2 seno de 3t más pi cuarto. Menos 1.2 seno de 3t más pi cuarto. Y simplemente reemplazo. Velocidad sería menos 1.2 seno de 3 por 0 más pi cuarto. Ya, eso lo resolvemos, me ayudan y lo sacan en calculadora. ¿Cuánto? ¿Alguien ya lo sacó? Sale menos 0.84. ¿Alguien más lo sacó? Y eso sale. Sí. Entonces ya estaría resuelto todo. Hicimos los 4 incisos de esta pregunta. No sé si tienen alguna duda o si no pasamos al otro. ¿Habría velocidad negativa? ¿Qué indica el signo negativo? Simplemente indica en qué parte de la onda está. Sí, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, cada ecuación tiene su propia gráfica.
en el caso de, para poder interpretar mejor esto, ¿por qué me sale menos 0.84? Creo que ya ocupé la hoja de acá. Bien, ahora voy a ocupar esta. Por ejemplo, en mi gráfica me dice que mi ecuación de posición es coseno. ¿Se acuerdan de cálculo 1 cómo empezaba coseno? Bueno, en este caso dice que si yo tengo mi ecuación de posición en función al tiempo, por ejemplo, hay una posición inicial de pi cuarto, ¿ya? Ese pi cuarto, traducido en términos decimales, ay, ¿cuánto me quedaría? Para explicar bien el tema de la gráfica, pi cuarto. Eso es 0.8 redondeado, ¿ya? Aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente una onda empieza desde acá. Bueno, si fuera seno empieza desde acá. Si es una gráfica coseno, acuérdense que, bueno, aquí haciendo otro pedacito. Una gráfica seno empieza desde este punto, si es que fuera el eje XY. Pero una gráfica coseno, acuérdense que empezaba desde el eje vertical y cumplía una oscilación haciendo esta cosa, ¿sí? Todo esto es una oscilación completa para una gráfica de coseno. Y para la gráfica de seno, una oscilación completa es esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esa posición inicial de pi cuarto? Aquí no está sumándose nada, significa que la posición inicial es 0, por eso están empezando desde el eje Y. Bueno, este empieza desde el origen y este desde un punto determinado del eje Y, pero siguen empezando como que desde un X igual a 0. A eso me voy. Esta posición inicial que es 0.8 quiere decir que se recorre un poco más, no sé, dependiendo de cuánto está calibrado esta cosa. Ya esto está en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos en tiempo, pero eso igual me ayuda a saber el tema de la posición. 0.8 es menos del 1, ya algo por aquí. Mi gráfica del coseno va a empezar desde acá, porque esto es 0.8. Y de ahí, como estoy haciendo, el primero era de posición, ¿no? El de posición ya que a 0.4 coseno más la posición. Era así, sí, bien. Entonces, empieza desde acá, porque es una gráfica coseno, no desde el origen, va a empezar desde acá. Y va a ser su trayectoria. No estoy tomando en cuenta las demás condiciones, pero la idea es que empieza después de 0.8 porque ese 0.8 es su posición inicial. Por eso empieza hacia allá. Esa es la idea. Ahora, si me da, por ejemplo, en el tema de la posición reemplazar todo el tiempo, puede ser que me salga o 0.2 o puede ser que me salga menos 0.2. ¿Qué quiere decir eso? Que está, si hasta aquí era 0.4, porque este es el punto máximo, ¿no ves? Si me sale 0.2 es porque la partícula está aquí de la onda. O sea, es una forma de interpretarlo. Y si me sale menos 0.2, pero esto es en función del tiempo, ¿no? Y si me sale menos 0.2 es porque está por aquí, por debajo del eje X. Simplemente esa es la diferencia. Lo mismo pasaría con la velocidad. Ahorita la velocidad, mi ecuación de velocidad me dio menos 1.2 seno de 3t más pi cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que mi velocidad está empezando igual desde pi cuarto, o sea, si hasta aquí es 1, esto es 0.8, que eso es los pi cuarto. Y es un de seno, entonces si es seno empieza desde el eje X. Entonces esto va a ir así
Ya, en mi ecuación de velocidad obviamente esto va a continuar. Y hasta aquí, como en el eje ya está la velocidad y en el eje X está el tiempo, entonces hasta aquí o hasta aquí significa que, perdón, aquí es 1.2 y aquí es menos 1.2. Nos acaba de salir cuánto el valor, ¿dónde está? Nos dio menos 0.84. ¿Qué quiere decir? Que la partícula está por debajo del eje X, o sea, debe estar por acá, porque me dio menos 0.84. Y si me hubiera dado un número positivo es porque está encima. Simplemente eso indica en qué posición está de la onda la partícula en ese momento, y por eso indica un signo positivo o un signo negativo, aclarando esa pregunta. No sé si se entendió. ¿Y cuánto sale la velocidad? Ahí, ¿cómo el resultado de la velocidad de Ya esa lo, partícula? De esa partícula. ya lo sacamos. Nos pedía la velocidad para un tiempo cero y nos dio menos 0.84. Y para otro tiempo, ¿en dónde quedaría la partícula? Ustedes tendrían que reemplazar y calcular. Es que depende del tiempo que le den, ahí y ubican dónde está la partícula. O sea, en este caso nos dieron un tiempo de 0, pero les puede dar un tiempo de 1, 2, 3, 4. Y ya dependiendo del tiempo, este valor va a cambiar y ahí lo ubican dónde estaría, en qué parte estaría. Depende de qué valor tenga el tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos al otro? Otro. Ya, pasamos al otro. Voy a compartir. El que vamos a hacer va a ser el último, ¿sí? Igual creo que con eso acabamos el tiempo. Voy a compartirlo acá. Este era, sí. No, este es muy fácil, pero sí, no, me da para hacerlo rápido. Esto habíamos visto en la anterior clase de pizarra. Dice, calcula la velocidad del sonido. El módulo de compresibilidad del agua es 2.0 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Y utilizar este valor para hallar la velocidad del sonido en el agua. Era con una fórmula nomás. A ver, para la pregunta 4, la pregunta 5. La fórmula de la velocidad era la raíz cuadrada de este factor dividido la densidad. Y mis datos son... Ahí, ¿dónde está? Newton sobre metro cuadrado. Para hallar la velocidad del sonido en el agua. Y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, si es que yo estoy hablando del agua. Ya, me voy a enfocar entonces. Estoy haciendo las 5. Bien. Es simplemente con una fórmula, pero de ahí podemos desglosar varios conceptos, ¿sí? La fórmula de la velocidad para cuando nos dan una densidad es el factor de compresibilidad dividido la densidad del fluido, raíz cuadrada de eso. Esa es la velocidad del sonido o de una onda, dependiendo el medio en el que se encuentre, en este caso el agua. Como es agua, el dato de la densidad es conocido, 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, porque me está diciendo agua, pero no me da su densidad, pero bueno, ya yo sé que es 1000. Y el factor de compresibilidad para el agua
dice que es 2.0 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Ese newton sobre metro cuadrado yo lo puedo, si se dan cuenta, es una medida de presión, porque newton sobre metro cuadrado es pascal en el sistema internacional. Voy a desglosar a qué es igual esto para saber y simplificar mejor mis unidades. Si yo tengo newton sobre metro cuadrado, yo reemplazo a lo que es igual newton. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, sobre metro cuadrado. Entonces de ahí se va metro cuadrado con metro, se simplifica. Y extremo con extremo, medio con medio. Bueno, la cuestión es que esto va a quedar kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. Entonces, ese newton sobre metro cuadrado es equivalente al desglosarlo en kilogramo metro segundo al cuadrado. Eso solamente es para tener en cuenta y después reemplazar mejor y calcular las unidades bien. Me está pidiendo la velocidad, entonces simplemente reemplazo en la fórmula, en esto. Sería 2,0 por 10 a la 9, que bueno, voy a poner solo 2 por 10 a la 9, no es necesario poner el coma cero. Newton sobre metro cuadrado, pero en vez de poner newton metro cuadrado, voy a poner kilogramo metro segundo al cuadrado, para poder simplificar mejor mis unidades, que es equivalente a lo mismo, como les había dicho. Y la densidad, que es 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad del agua. Y bueno, así me facilito más, ¿no? Kilogramo se va con kilogramo, metro cúbico se va con metro y queda metro cuadrado. Si yo hago mi análisis aparte, por ejemplo, en unidades, me quedaría extremo con extremo, medio con medio, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y raíz cuadrada de eso me queda metro sobre segundo. Es para que ustedes vean cómo es que se simplifican mejor las unidades. Ahora, el resultado numérico, ¿cuánto sería? Simplemente sacar esto, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por 10 a la 9 dividido 1000. 1414.21. 1414.21 metros segundo. Bien. Entonces, bueno, eso sería de este ejercicio, ¿no? Ahora, lo que ustedes tendrían que leer mejor es qué es el factor de compresibilidad. Bueno, al menos yo sé que las unidades son newton metro cuadrado, que es una unidad de presión, eso para mí, porque newton metro cuadrado es pascal. Pero bueno, ustedes pueden leer mejor esas cosas aparte. Y voy a plantearles la última pregunta, porque ya tengo que hacer otras cosas aquí en casa. Y con eso vamos a acabar. Voy a compartirles la última pregunta. ¿Dónde está esto? Acá. Bien. Voy a anotar los datos. Las 6. Qué raro. Y igual a 6,0 seno de 0.020 pi x más 4.0 pi t, donde x y están expresados en centímetros y segundos. La ecuación de la onda transversal viaja a lo largo de la cuerda, muy larga, está dado por inciso A. Voy a anotar mi ecuación relativa. ¿Quién es esto? X más WT. Inciso A, la amplitud. Inciso B, la longitud de onda. Inciso C, la frecuencia. Inciso D, la velocidad. Inciso E, la dirección. Creo que está bien el práctico. Inciso F, la velocidad transversal máxima de la partícula. Velocidad máxima transversal.
Esta es propagación transversal. Sí, parecido a una del práctico que hicimos, creo. Ya, voy a hacerlo un poco rápido porque tenemos menos de 10 minutos, pero igual espero que se entienda la idea. Bueno, me dan una ecuación de onda y igual yo sé que es una onda a comparación de un movimiento armónico simple, porque la otra situación es que me digan esto, acá, que me den la ecuación una amplitud seno y haya un Kx y un Wt. En el movimiento armónico simple no hay este término en la K, el que dice Kx. Es propio de un movimiento ondulatorio. Este K es el número de onda. Identificando elementos, bueno, no voy a repetir algunos porque ya los vimos, pero A es amplitud, W es velocidad angular. Lo que está por delante del tiempo es velocidad angular. Y en este término, el de acá, que es Kx, este K no es lo que vimos antes de el coeficiente del resorte. Digo, perdón, la constante del resorte. En este caso, en esta ecuación, este K es el número de onda, ¿sí? Número de onda. Y el número de onda en el sistema internacional se expresa en radianes sobre metro. Pero en este caso me está diciendo que las medidas de distancia están en centímetro. En este caso se va a expresar en radianes sobre centímetro. Pero ese es el número de onda. La fórmula del número de onda es 2pi sobre longitud de onda. Ya habíamos aclarado que la longitud de onda es la distancia de cresta a cresta. Aquí simplemente voy a anotar que lambda es longitud de onda. Y en el sistema internacional se expresa en metro, pero en este ejercicio dice que las longitudes estén en centímetros, ¿sí? Bien. Otra fórmula que voy a ocupar acá, que bueno, tal vez vimos antes en las otras ayudantías, es la velocidad, es la longitud de onda sobre el periodo. La velocidad de propagación es diferente a la velocidad transversal. La velocidad de propagación se refiere a esta velocidad de acá, la que se calcula con longitud de onda sobre periodo, longitud de onda por frecuencia o distancia sobre tiempo. Cualquiera de estas tres es la velocidad de propagación. ¿Y a qué se refiere la velocidad transversal? Esa velocidad transversal se refiere a la velocidad obtenida de la ecuación de velocidad. O sea, la ecuación de onda de velocidad. En este caso, o sea, yo tendría que derivar esta ecuación y sacar mi ecuación de velocidad. Pero como me están pidiendo la velocidad máxima transversal, esa velocidad máxima transversal es la misma de la velocidad máxima del movimiento armónico simple, que es simplemente W por A. Porque para el movimiento armónico simple habíamos definido que la velocidad máxima es la velocidad angular por la amplitud. Entonces la velocidad máxima transversal sigue siendo de esta misma forma, ¿ya? Y la velocidad de propagación se calcula con cualquiera de estas tres de acá. Ahora, identificando elementos, haciéndolo súper rápido, a ver, la amplitud es lo que está delante del seno. En este caso es 6. Mi amplitud sería 6 centímetros porque eso me dice que las distancias estén en centímetros y el tiempo en segundos. Inciso B, me pide la longitud de onda y yo lo saco con lo que está delante del X, para mí es K. Entonces, K es igual a 0,02, me va a quedar radianes sobre centímetro. La fórmula de K es 2pi sobre lambda y de ahí puedo sacar la longitud de onda, que sería 2pi sobre K. Reemplazamos 2pi sobre K, que es 0,02. Ay, me olvidé el pi. 0,02 pi. 0,02 pi radianes sobre centímetros, porque esto está en radianes. Y se va.
y extremo con extremo, medio con medio, me va a quedar en centímetros. Se va a ir pi con pi y quedaría 2 dividido 0.2. 100. 100 centímetros. Para sacar el inciso C, que es la frecuencia, bueno, la frecuencia puedo usar la velocidad angular. Primero identifico la velocidad angular en mi fórmula, que es lo que está delante del tiempo, que es 4.0 pi, que es 4 pi directamente. 4 pi quedaría esto radianes por segundo. Mi fórmula de W voy a usar la que tiene frecuencia, 2 pi por F. Y de ahí despejo F, que es W sobre 2 pi. Reemplazo mi W, que es 4 pi radianes por segundo, sobre, abajo sería 2 pi radian, se va radian con radian, y me va a quedar 1 sobre segundo, que eso es hertz. Bueno, y pi con pi se da, ¿no? 4 entre 2, me queda 2, 1 sobre segundo es hertz. Inciso D, velocidad de propagación. Si yo tengo longitud de onda y longitud de onda y frecuencia, puedo sacar la velocidad de propagación con esta fórmula que ya les había indicado. La longitud de onda, que son 100 centímetros, por la frecuencia, que es 2 Hz, pero 2 Hz puedo interpretarlo como 1 sobre segundo, me va a quedar centímetros sobre segundo. Entonces, 100 por 2, 200 centímetros por segundo. En vez de anotar Hertz, lo estoy anotando como 2, 1 sobre segundo. Y eso es la velocidad. La dirección depende de este signo. Si es positivo, va hacia la izquierda. Y si es negativo, iría hacia la derecha. Si fuera negativo. Entonces, está yendo en dirección al eje X negativo, si quieren ponerlo así. Inciso E. Va en dirección del X negativo. Es el contrario del signo. Si es positivo, va hacia el lado X negativo. Y la velocidad máxima transversal sería con esa fórmula que les di acá, que la velocidad máxima transversal sería igual a W por A. Reemplazamos el W, que es 4 pi radian por segundo, por mi amplitud, que es 6 centímetros. Entonces mi velocidad máxima, cuando yo multiplico radian por centímetro, simplemente va a quedar centímetro y va a quedar sobre segundo. Sería multiplicar 4 pi por 6. ¿Cuánto me da eso? 24 pi, pero eso en decimales, ¿cuánto sería?